Hola, bienvenidos a un episodio más de Abogacía Trabajando. Soy Rodrigo García. El día de hoy estaremos conversando con la doctora Rosa María Rojas Bertis sobre la insolvencia de las personas físicas en México. Acompáñenme. Rosa María Rojas Bertis es egresada de la Escuela Libre de Derecho con una maestría en Derecho Mercantil y Corporativo de The London School of Economics and Political Science, becada por el Consejo Británico, con una especialización en Derecho de Amparo de la Universidad Panamericana y es doctora por la Institución de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Durante varios años perteneció al equipo de Derecho Bancario y Financiero de un reconocido despacho de abogados, prestando asesoría en la negociación e implementación de operaciones financieras y en la reestructuración de créditos. Después se desempeñó como secretaria de estudio y cuenta de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde contribuyó al desarrollo de diversos precedentes en materia civil, mercantil, financiera y concursal. Actualmente es profesora de medio tiempo en el ITAM, da consultorías y presta servicios legales en relación con operaciones financieras, reestructuración de créditos e insolvencia. Rosa María participó en el proyecto de investigación sobre la reestructuración de deuda corporativa realizada en 2021 por Banco Mundial, Insol International y la International Association of Insolvency Regulators, y ha participado como ponente en temas de insolvencia tanto en México como en Nueva York, Tokio y España. Tiene varias publicaciones en México y en el extranjero y es miembro de la nueva generación del Instituto Internacional de Insolvencia, coordinadora en México del Instituto Iberoamericano de Derecho y Finanzas y miembro de la mesa directiva de la Confederación Internacional de Mujeres dedicadas a la insolvencia y reestructuración de adeudos por América Latina. Rosa María, bienvenida a Abogacía Trabajando. Muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Es para nosotros, de verdad, concretamente para mí, un gusto y un verdadero honor tenerte para conversar sobre un tema que quizá en México no es algo tan sonado. Me parece un tema mucho más novedoso, la insolvencia de las personas físicas en México, que entiendo además, por supuesto, pues la evolución, digamos, en el derecho de insolvencia, pues realmente no es algo nuevo y podríamos incluso remontarnos a los orígenes, incluso en el Imperio Romano. Actualmente sabemos, por supuesto, que la pandemia de COVID ha dejado muchos daños, ¿no? Uno de ellos, sin duda, el económico, y pues que se ha traducido en pérdidas de empleos, pérdidas de ingresos, impagos, entre otros problemas financieros, en donde hemos visto, desafortunadamente, han habido pocos apoyos a las personas en general para solventar pues esta situación. Podríamos decir entonces quizá que una persona está en un problema de insolvencia cuando sus deudas superan sus ingresos y la suma de sus activos no alcanza para pagar a sus acreedores. Hablando un poco a título personal y al ser coautor del libro La inclusión en el sistema jurídico mexicano, uno de los capítulos que se abarcan en el libro es justamente la inclusión financiera, que ha logrado, por supuesto, y tú ahorita nos compartirás mucho más, Rosa María, expandirse rápidamente por el acceso a figuras como el crédito al consumo, pero que por otro lado tiene un creciente problema de impago, por lo que podemos entender entonces que cuando una persona es insolvente, quedaría esta persona excluida y por tanto no siendo parte de dicha inclusión financiera. Sin más, te preguntaría entonces, Rosa María, ¿qué se entiende por insolvencia? Buenas tardes, Rodrigo. Agradezco muchísimo la invitación que me has hecho para participar en este programa y con muchísimo gusto para hablar de este tema, que es un tema efectivamente muy novedoso en México. Pues a ver, nuestro Código Civil define lo que es la insolvencia, ¿no? Y el concepto que maneja el Código Civil es cuando los pasivos son mayores a los activos, ¿no? Cuando una persona no tiene bienes suficientes para pagar sus obligaciones. Ahora, la insolvencia, realmente podríamos decir que en las últimas décadas se ha ido gestando un nuevo concepto, ¿no? En México estamos acostumbrados a pensar en insolvencia igual a quiebra. Realmente el concepto de insolvencia se ha vuelto mucho más amplio, digamos a nivel global, y podemos decir que incluye un segundo concepto, que es la falta de liquidez, ¿no? Puede ser que una persona o una empresa tenga muchos bienes, pero a lo mejor son bienes inmuebles o son bienes no líquidos, entonces no puede hacer frente a sus obligaciones
en el momento en que tiene que pagar con esos bienes. Entonces, digamos que esos dos supuestos, ¿no? Pasivos mayores activos o falta de liquidez, son los supuestos que normalmente te llevarían a iniciar un procedimiento de insolvencia. Ok, perfecto. ¿Y cómo han evolucionado a la fecha los procedimientos de insolvencia? Uy, esa es una buenísima pregunta. Como tú mencionabas hace un momento, digo, la evolución, si la vemos incluso desde la antigüedad, pues ha sido increíble, porque como bien decías, ¿no? En el derecho romano y en la antigüedad, pues podía el acreedor esclavizar a su deudor, podía partirlo en pedacitos, esclavizar a su familia. Obviamente con el paso del tiempo, desde más o menos la Edad Media, empezó a cambiar esa situación, ¿no? Un poco después, más o menos Enrique VIII, ¿no? En Inglaterra fue de los primeros que, digamos, en Inglaterra se reguló un procedimiento ya de reestructuración de créditos. Normalmente estos procedimientos eran solamente para comerciantes y digamos que el interés principal era el pago a los acreedores, ¿no? Y por eso tenemos nosotros la quiebra, digamos, en nuestro código civil y en nuestros códigos de procedimientos civiles así regulada, ¿no? Y si tú lees los artículos, dice el deudor se desprende de sus bienes en favor de sus acreedores, porque digamos que el objetivo de la quiebra es, bueno, pues le quitamos todo al deudor para pagar a los acreedores y se acabó, ¿no? Sin embargo, más o menos como desde los años 80, digamos que el concepto de insolvencia y los procedimientos de insolvencia han ido cambiando para irse alejando de la quiebra, ¿no? Porque la quiebra, como tú sabes, tiene repercusiones severas, ¿no? En el comerciante y en el deudor. O sea, prácticamente nuestros códigos dicen que se le quita su capacidad de ejercicio, no solamente va a dejar de poder administrar sus bienes, deja de poder tomar decisiones y además, si nosotros revisamos nuestro código de procedimientos, pues ni siquiera se prevé la posibilidad de que el deudor pueda seguir disfrutando de alimentos. O sea, prácticamente ahí dice que solo si está incapacitado para trabajar. Entonces, esto lo que sucede es que, pues, ¿qué deudores se someten a los procedimientos de quiebra en México? Pues casi nadie, ¿no? De hecho, en el libro pongo los resultados de un estudio empírico que realicé en el Tribunal Superior de Justicia, en el que encontré en un periodo de 5 años 98 procedimientos, que equivalen al 0.01% de los procedimientos que se reciben, o sea, poquititos, ¿no? Y son procedimientos que no terminan, se quedan abiertos, no terminan con una sentencia. Entonces, eso nos demuestra que el concurso civil que tenemos, pues nos sirve, ¿no? Al deudor, tú le dices, no, pues entrega todos tus bienes y además vas a seguir endeudado indefinidamente, pues muchas gracias, pero pues eso a mí no me ayuda, ¿no? Claro. Entonces, esto implica, ha habido un cambio, incluso te puedo decir que a nivel de personas morales y a nivel comerciantes, o sea, te digo, más o menos desde los años 80, el concepto de quiebra se ha tratado de limitar, incluso si tú ves la ley de concursos mercantiles, ¿no? Y el tema de las grandes empresas, lo que se busca primero es un acuerdo de acreedores, tratar de que la empresa siga una operación si es que es viable y evitar el perjuicio tan grande que sería para toda la quiebra. Entonces, ha habido un cambio y una evolución muy importante, ¿no? De primero ser como una pena para el deudor, luego ser exclusivamente el interés de los acreedores en la quiebra y luego de buscar ya un interés común, tanto del deudor, ¿no? Porque se ha tenido que reconocer que la insolvencia no siempre es culpa del deudor, no es que sea fraudulento, es que a veces hay muchas cuestiones ajenas a ti, como esta pandemia, que te ocasionan, ¿no? Te ponen en una situación difícil financieramente de cumplir con tus obligaciones. Entonces, vamos a ver cuál es el mejor, ¿no? La mejor solución. Si la empresa es viable, vamos a ayudarla a que salga adelante. Y de esa manera se van a poder pagar los acreedores, ¿no? Y van a poder conservar sus empleos, ¿no? Digamos, los empleados de la empresa van a poder conservar, ¿no? Su fuente de ingresos, los proveedores, y podemos ayudar a todos, ¿no? Entonces, Correcto. eso digamos que sucedió con las personas morales. Nosotros desde 2000 tenemos la ley de concursos mercantiles y digamos que se acogió ya, ¿no? Para los comerciantes y sobre todo para las empresas, esa visión. Pero las personas físicas no comerciantes, porque los comerciantes podrían someterse a la ley de concursos, ya ahí tienen esa posibilidad, aunque sería muy caro. Pero los no comerciantes, pues seguimos con nuestra quiebra, ¿no? Y que no funciona. Y es que justamente el término quizá quiebra o concurso lo relacionamos por lo general con empresas, ¿no? Es visto muchas veces cuando se declaró en quiebra o en bancarrota, entró en concurso mercantil, pero no así con una persona física, como tú dices, que a lo mejor no tiene esa actividad comercial y que es justamente lo que entiendo además abordas en el libro que recientemente también presentaste, ¿correcto? Es correcto.
Sí, el libro está específicamente dedicado a las personas físicas. ¿Y qué implica, Rosa María, que alguien sea declarado insolvente? Pues mira, con esta nueva visión, en ese libro, básicamente lo que yo hago es explicar lo que tenemos en México ahora y hago también un estudio de derecho comparado. Comparo varios sistemas. El sistema de Estados Unidos, que es de los pioneros en insolvencia de personas físicas, el sistema alemán, ¿no? Que es bastante rígido en algunos temas, y comparo el sistema chileno y el sistema colombiano. Aunque parezca mentira, Rodrigo, incluso en América Latina, muchos países ya han acogido estos sistemas, que es como una modernización del concurso civil. Los países, digamos que de tradición civilista, se han tardado mucho más. Estados Unidos lo tiene desde 1898, o sea, estamos hablando más de 100 años. Los países de derecho anglosajón lo tienen desde hace muchísimo tiempo. Los países de tradición civilista se resistieron mucho más, pero en Europa, desde el siglo pasado, también muchos países lo tienen. En el último reporte que yo vi, de 2017, habían 26 países europeos que lo tenían. En Asia, muchísimos países lo tienen. En América Latina, cada vez son más. Y nosotros seguimos sin hablar del tema, ¿no? ¿Y cuál es la idea? La idea es, a ver, ¿cómo vamos a ayudar al deudor a rehabilitarse? ¿Qué es lo que vamos a hacer en esta situación? Este deudor, tenemos que aceptar la realidad. Por la razón que sea, no puede pagar. Entonces, si vamos a tratar de quitarle sus bienes, a lo mejor va a cambiar su teléfono, a lo mejor va a cambiar su domicilio, esto lo que va a producir es más exclusión social, a lo mejor entonces los acreedores ya no van a poder pagarse porque no lo van a encontrar. Entonces, ¿qué hacemos? Pues vamos a tratar de llegar a un acuerdo, vamos a ver cómo le podemos hacer para que este deudor, en primer lugar, siga siendo productivo, en lugar de que se esconda, ¿no? y se vaya, vamos a dejarle parte de sus ingresos, porque tú lo que vas a hacer es renunciar. ¿Quién va a querer trabajar exclusivamente para sus acreedores? No, Claro. sigue trabajando, conservas una parte de tu ingreso y vas a compartir un excedente, ¿no? Conservas lo necesario para, digamos, solventar tus necesidades básicas. Y se va a fijar un excedente que sí vas a repartir a acreedores. Eso les conviene a todos porque entonces los acreedores van a cobrar aunque sea una pequeña parte del crédito. Y tú vas a seguir trabajando, a lo mejor evitamos que te vayas en la informalidad, evitamos los problemas y repercusiones que puede haber en tu familia, ¿no? Por estarte escondiendo, ¿no? Entonces te ayudamos a que sigas siendo productivo, eso es bueno para la sociedad, y te ayudamos a rehabilitarte y a evitar todas esas consecuencias negativas, ¿no? Que puede tener el que se te califique como insolvente. ¿Y por qué o cuál sería la causa, Rosa María, digamos, de este retraso que tiene México a comparación de otros países en el tema concretamente? Pues mira, es una muy buena pregunta. Yo también me he preguntado eso muchas veces. A lo mejor es falta de cultura concursal. Sabes que en las universidades, en muchas universidades no se enseña, ¿no? El derecho Sí, ¿no? concursal. O sea, nosotros lo vemos, cuando yo estudié en la Libre, pues era parte de procesal civil, ¿no? O sea, uno de los juicios que hay ahí, ¿no? Del arrendamiento inmobiliario, tal, entonces veíamos el concurso civil. Pero te digo, la evolución que ha tenido esta materia es que ya es realmente una materia distinta, no es un juicio distinto, porque no es una cuestión meramente procesal, ¿no? De hecho, la gran mayoría de las reestructuras, ¿no? que se dan en México son extrajudiciales. Entonces, tiene que ver con temas financieros, con temas económicos, ¿no? Con temas, obviamente, jurídicos, y en otros países se maneja ya como una materia, ¿no? Que ves en la universidad. En México son pocas universidades las que la tienen como optativa. Todavía muchas universidades no la tienen pues, dentro, ¿no? del programa de estudios, y entonces hay realmente un desconocimiento y mucho más para la gran mayoría de la gente, ¿no? Me parece que hay mucha labor de difusión y yo creo que ese es uno de los temas principales. Por otro lado, como no estamos acostumbrados al tema, entonces en general tenemos este estigma, ¿no? Hacia la insolvencia. ¡Ay, insolvente! ¿No? Entonces como que un estigma negativo, fraudulento, ¿no? O quebrado, Claro. o exclusión, ¿no? Entonces como que nadie quiere hablar de eso y en automático cuando se plantea el tema, pues como que, no sé, tengo entendido que Hacienda, los bancos en general dicen, uy, no, ¿no? Así como que, cuidado, ¿no? O sea, entonces yo creo que sí es algo que tenemos que difundir muy abiertamente. Sí, sí, concuerdo, en definitiva, porque me queda claro que, y como decía al inicio del programa, o sea, es algo que no se conoce realmente
en México, para ser honesto. Te preguntaría entonces, Rosa María, ¿cuáles son los procedimientos de insolvencia? Pues mira, actualmente en México tenemos la ley de concursos mercantiles, ¿no? Que es un procedimiento de insolvencia exclusivo para comerciantes, ¿no? La ley dice que aquellos, o sea, los pequeños comerciantes, digamos que no están obligados a someterse a la ley, lo pueden hacer en forma optativa, ¿no? Y el resto de comerciantes, la ley fija una cantidad que me parece que son 500,000 UDIs, ¿no? De pasivos para someterse a la ley. Y digamos que los comerciantes que tienen un pasivo superior a eso, entonces estarían obligados y por tanto sus acreedores podrían demandarles el concurso, ¿no? Y el concurso mercantil, como te decía, justo acoge ya esta nueva visión de los procedimientos de insolvencia. Tiene varios aspectos que se toman de lo que es el Chapter 11, ¿no? Este capítulo 11 que es muy popular en Estados Unidos, que cada rato escuchamos que empresas, ¿no? Se someten a él, porque justo lo que busca hacer es que sea un foro para negociación, ¿no? Así Para es. revisar la situación del deudor, de la empresa y ver si realmente esa empresa es viable y puede seguir operando y se le puede ayudar, en cuyo caso pues conviene a veces, ¿no? Que los deudores, digo, los acreedores a lo mejor no recuperen todos sus créditos o extienden los plazos, ¿no? O a veces se requiere una reorganización de la empresa, ¿no? Se requiere una revisión, a lo mejor hay líneas de negocio que no están funcionando, ¿no? A lo mejor se requiere capitalización, ¿no? Se requieren nuevos socios o se requieren deshacerse, ¿no? De ciertos bienes de la empresa que no están siendo productivos. O sea, son muchas, digamos, las alternativas que hay y justo este es un foro, ¿no? Especial para ver, ¿no? Si esa empresa puede salir adelante. Y hay muchas reglas interesantes, como por ejemplo los acuerdos mayoritarios. Eso es importantísimo en procedimientos de insolvencia. Nosotros estamos acostumbrados a que los contratos, los convenios, pues son por unanimidad, ¿no? O sea, yo voy a celebrar una reestructura, pues tienen que estar de acuerdo a mis acreedores. En esos procedimientos son por mayoría. O sea, los que no están de acuerdo, pues ahora sí que quedan obligados por los que sí estuvieron de acuerdo, obviamente sujeto a ciertas condiciones, ¿no? No podrían dejarte en una posición peor, ¿no? De la de aquellos que sí que están de acuerdo y se están obligando. Se supone que en principio también el convenio que se celebre no podría dejarte en una situación peor, ¿no? Que la que obtendrías en caso de quiebra, ¿no? Tiene que ser un mejor acuerdo para todos, ¿no? Entonces, digamos, ese es como el objetivo del concurso mercantil. El otro procedimiento de insolvencia que tenemos en México, pues es justo el concurso civil, que ese está, digamos, a nivel local, ¿no? Está regulado en los códigos de procedimientos civiles de las entidades federativas, que ahora con el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, pues justo una de las cuestiones que yo estoy tratando de promover es hay que aprovechar esta oportunidad para modernizar ese concurso civil y que en todas las entidades sea un procedimiento que permita realmente renegociar los adeudos, que permita, hay una figura, Rodrigo, que se llama discharge y que es esencial en esos procedimientos de personas físicas. ¿Y qué quiere decir? A ver, de hecho hay estudios, yo no estoy descubriendo el hilo negro, Banco Mundial, muchos organismos internacionales han estudiado sobre esto. De hecho, con la crisis de 2008, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo, varios organismos presionaron a varios países europeos, entonces España, para que acogieran esta figura en sus procedimientos, porque lo que descubrieron fue si las personas físicas, los consumidores, no tienen una salida, es mucho más prolongada, ¿no? La recesión económica, es mucho más difícil salir de ella. Entonces tenemos que ayudar a las personas físicas a poder salir, ¿no? De una situación de insolvencia, una situación de impago. Y básicamente lo que dice esta figura de discharge es, a ver, como en este procedimiento no nos vamos a fijar en los bienes presentes, no vamos a llegar a quitarle todo al deudor, vamos a ver qué es lo que necesita para vivir y vamos a enfocarnos en los bienes futuros, o sea, que siga trabajando y que una porción de esos ingresos futuros los aporte a sus acreedores. Tampoco se trata de que vas a pagar a los acreedores al 100, porque no quieres tener al deudor 20 años o 30 o 50 viviendo así súper apretado, porque va a llegar un momento en que se va a hartar. Entonces, estos planes de pagos tienen que ser a corto plazo, 3, 5 años. Y una vez que si el deudor cumple, ¿no? Con su plan de pagos, al finalizar ese periodo, se liberan los adeudos que no pagó. Obviamente hay ciertas excepciones, pero eso es el discharge, esa exoneración o liberación de ciertos adeudos que se da cuando te sometes a esos procedimientos. Y esto es lo que nuestros países que están tan, ¿no? tan acostumbrados al pacta sunt servanda, etcétera,
de tradición civilista dicen, no, ¿cómo? No, no, no. Pero el hecho es que la situación económica, las crisis económicas Se han ha movido hacia eso. obligado, sí, Claro. han obligado a los países a adoptarlos y han funcionado muy bien, ¿no? Sí, no, totalmente. Me parece que una figura, como tú dices, que tendría que adoptarse 100% en la legislación mexicana. ¿Qué diferencias hay entre los procedimientos de insolvencia de persona moral y de persona física? Pues mira, los procedimientos como están regulados ahorita en México, el de persona moral, te digo, es el concurso mercantil que inicia con una etapa de conciliación, ¿no? Y de reconocimiento de créditos, en donde una persona, un especialista llamado conciliador, trata de llegar a un acuerdo y de que se firme un convenio entre el deudor y sus acreedores. Y si no se logra ese convenio, entonces se declara al deudor en quiebra, ¿no? En el caso de las personas físicas, bueno, si es persona física comerciante y se somete a un concurso mercantil, le aplicaría ese procedimiento. No hay una distinción en la ley de concursos mercantiles entre personas morales y físicas, que me parece que debería de haberlo, porque yo sí creo que en el caso de personas físicas comerciantes también debería de haber discharge, ¿no? O sea, ¿cuál es la idea del discharge? Oye, a ver, tú eres una persona física, yo no puedo liquidarte como la empresa inviable, la liquido y vendo sus bienes, tú necesitas seguir 100%. viviendo, o sea, no, Así tienes que es. seguir comiendo, tu familia tiene que seguir comiendo, necesitas ciertos gastos, entonces necesariamente tienes que prever eso, Uh ¿no? -huh. Entonces, eso falta en la ley de concursos mercantiles para los comerciantes personas físicas y me parece que es algo que también debería regularse. Ahora, otro problema que ha tenido la ley de concursos mercantiles es que normalmente se han sujetado a ella grandes empresas, porque es muy costosa. Tienes que pagar varios especialistas, los abogados, un proceso judicial. En México, hasta marzo, ¿no? Bendito Dios, tenemos eh, juzgados especializados en concursos y yo Uh espero -huh. que la situación mejore con esto, porque antes a los jueces de distrito no les gustaban, rechazaban los concursos y eso hace mucho más prolongados los procedimientos y mucho más caros, ¿no? En el caso de los concursos civiles, pues en México tenemos también un proceso judicial que es ante los jueces locales, que como te comenté, pues muy poca gente usa, casi nadie usa porque realmente no te da una salida ni al deudor ni a los acreedores, ¿no? El Uh -huh. problema es que los acreedores, el juez, como que nadie piensa, ¿sabes? En el buró de crédito. En el caso de las personas físicas es súper importante el buró de crédito porque siempre que hay una venta de cartera, que eso es muy común, por ejemplo, con entidades financieras y bancos, cuando son créditos al consumo, pues a veces no les conviene demandar al deudor, va a salir muy caro un procedimiento judicial en México y entonces venden Claro. la cartera, tienes un cesionario y el buró de crédito sí sabe quién es el deudor, pero entonces el juez notifica a la acreedor original, pues ya no tiene vela en el entierro y no le interesa y no comparece y se queda el juicio atorado, Uh -huh. ¿no? Entonces, ahí sería importantísimo notificar pues a los buros de crédito, tener el reporte especial de crédito, que el juez sepa quién es, ¿no? El acreedor, eh, digamos, vigente, a quien tendría que notificársele, etcétera, ¿no? Pero a la fecha es un procedimiento judicial, este, en lo personal y quienes, digamos, apoyan este tema, porque hay varias personas de la barra de la Comisión de Concursal y de varias barras de abogados que coinciden en que es algo necesario en México, pensamos que tendría que regularse un procedimiento extrajudicial también, ante conciliadores, ¿no? Mediadores, de manera que no necesariamente tengas que ir con el juez. Sí, con otros mecanismos alternativos, definitivamente. Totalmente. Rosa María, nos están quedando pocos minutos. Te quisiera hacer un par de preguntas. La última, quizá en cuanto a tema propuestas, pero antes me gustaría que me contaras sobre la modernización de estos procedimientos de insolvencia. ¿Sí pueden realmente entonces ayudar a los mexicanos a superar las dificultades derivadas de la pandemia? Pues yo pienso que sí, Rodrigo. De verdad, mira, si uno se mete, por ejemplo, a revisar las estadísticas de la Superintendencia de Insolvencia de Chile, ¿no? Creo que se llama Superintendencia de Reemprendimiento, ¿no? Le pusieron Uh un -huh. nombre así como, precisamente por el estigma que da la palabra insolvencia, reemprendimiento. O sea, es impresionante. El 90%, ¿no? De los deudores que acuden salen con un acuerdo. Uh Y -huh. las cifras son impresionantes. O sea, tienen miles, en un país que tiene como 18 millones de habitantes, o sea, casi, ¿no? La décima parte de nosotros, tienen miles, como 3,000, ¿no? Procedimientos al año, ¿no? En Colombia también ha sido exitosísimo. De hecho, en el libro viene una gráfica, porque revisé también las estadísticas de los años, y es impresionante cómo la gente, a medida que se va enterando del procedimiento que les puede ayudar, Uh -huh. acude a él porque justo les ayuda ¿sabes? A evitar ese acoso que puede haber por parte de los acreedores, a Claro. conservar
sus fuentes de ingreso, ¿no? A que no les quiten todo lo que ganan, y de mucha mejor voluntad pueden llegar a acuerdos, ¿no? Con sus acreedores. Entonces, al menos en general, los países que tienen estadísticas sobre estos temas muestran que sí son. En Estados Unidos, bueno, ¿qué te puedo decir? En Estados Unidos hay cientos de miles al año, ¿no? Y el procedimiento se ha mantenido pues, por más de 100 años. Y de hecho son de los más utilizados. Si tú ves las estadísticas de Estados Unidos, sabes que los Chapter 11 son como el 4% del total. O sea, el 96-97% Wow. son procedimientos como estos. Sí, sí, sí. Entonces, si están ahí es que funcionan. Totalmente. Rosa María, nos quedan 2 minutos. Quizá en estos 2 minutos, ¿qué reflexión nos podrías dejar en cuanto ya comentabas un poco quizá esta falta de educación financiera, falta de educación concursal, pero qué reflexión final podrías dejarnos con el tema que estamos conversando? Pues a ver, la reflexión final es, vamos a impulsar que este tema se revise ahora que se está dictaminando y que se va a discutir el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Vamos a impulsar que podamos modernizar este procedimiento, porque como bien dices, en México hubieron muy pocos apoyos para las personas con la pandemia y una gran cantidad de personas está teniendo muchas dificultades. Necesitamos ayudarlas. Eso va a ayudar a mejorar el consumo, ¿no? Va a ayudar a que la gente pueda tener una mejor vida y también va a ayudar a los acreedores a recuperar alguna parte de sus créditos. Además, sabes que estos procedimientos también se ha visto que contribuyen a un otorgamiento más responsable del crédito. Y eso también es algo que nos conviene como sociedad. Claro. Perfecto, Rosa María, pues muchísimas gracias nuevamente por compartir con nosotros este tema en el cual, insisto, eres pionera, al menos en México, o sea, estás impulsando mucho el tema. Somos muy dados, insisto, a irnos para la parte de empresas y la quiebra y demás, pero no así viéndolo desde la óptica de una persona física que no tiene quizá esta actividad. No me queda más que agradecerte nuevamente el que hayas acompañado a Abogacía Trabajando con este gran tema. Al contrario, muchísimas gracias. Muchas gracias por habernos acompañado en un episodio más de Abogacía Trabajando. Un tema para México, por supuesto, novedoso, pero que realmente en otros países, como ya lo ha explicado Rosa María, no lo es. Es recurrente en muchos de ellos, se utiliza esta figura, ya lo dijo, en la propia región, en Europa, y con toda esta información que nos ha compartido, por supuesto, bueno, pues nos ayuda a tener un mayor conocimiento en temas tanto concursales como de insolvencia. Los espero en el siguiente episodio de Abogacía Trabajando.